Bienvenida Clara Mercedes Jorge Tejada. Bienvenido Johnny Ramírez Johnson. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes, estudiando la palabra del Señor. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? Pues me siento bien, gracias a Dios. ¿Lista para la aventura? Lista para la aventura de estudiar la palabra de Dios. Y hoy nos toca la lección para este sábado número 5. Lección número 6 para el 5 de febrero, Johnny Ramírez. ¿Nos diriges en oración? Oremos. Te damos tantas gracias, Padre, por tus misericordias. Gracias. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias. Gracias porque podemos alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Clara Mercedes, nuestra aventura de aprendizaje del día de hoy para esta semana Es el título de la lección, Jesús el sacerdote fiel. Pero qué bonito tú lees, muchachita, tú sí sabes mucho. Gracias. Mira, cuéntame, esta lectura que estamos haciendo, este estudio, ¿está basado en la Biblia o en libros de fantasía? Johnny, en la Biblia, porque si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y lo practico. Jesús es sacerdote en representación de los seres humanos. ¿Y qué es este asunto de sacerdote como representación? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tú te imaginas? Pues yo me imagino un juzgado y que Él nos representa a todos nosotros. Pues, tienes una visión muy paulina de lo que esto quiere decir. Y Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, así que es posible que él viera también el santuario y lo presentara como un lugar de juicio. Date cuenta, Clara, que en la economía de Israel, según el Antiguo Testamento, tenemos diferentes oficios. ¿Cuáles son algunos de los oficios que sirven al pueblo y que laboran y ministran frente al pueblo y con el pueblo y por el pueblo? Número 1. ¿Quién era el oficio más grande? Número 1. ¿Quién era el juez? El rey. El rey era el que estaba sobre todo y controlaba todo. Y este rey entonces tenía bajo sí pues los soldados y todos los otros oficiales. Pero además de eso, en el ámbito religioso había profetas y había también sacerdotes. Esto es para el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces los sacerdotes tenían como propósito representar al ser humano frente a Dios. Así que lo que tú dijiste de un asunto de juicio. Una representación. Sí. Mientras que el profeta representaba a Dios frente al pueblo. Dos direcciones diferentes. También estaban los levitas y los cantores. Los cantores todos eran levitas. Y en esta ocasión estamos enfocándonos en Jesús como el sacerdote, pero no un sacerdote cualquiera, sino un sacerdote fiel. Y leamos entonces ahí en Hebreos 5. Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe obedecer y ofrecer sacrificio, tanto por sus propios pecados como por los pecados del pueblo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, presenta que los sacerdotes comunes, los del diario vivir, los que estaban a vellón, eran bien baratos porque había muchísimos. Había tantos en el tiempo de Ezequiel que no servían todo el tiempo, sino que le daban una temporada para servir, un día, una vez, cada año, cada 2 años, cada 3 años, porque había tantos. Y estos sacerdotes
entonces estaban representando al pueblo delante de Dios. Y nos dice allí cómo. ¿Haciendo qué? Sacrificios. Sacrificios. Y el libro de Levítico explica todas las clases de sacrificios que había. Pero todos estos sacrificios tenían en común que el ofrendador, y en realidad no dice que las mujeres pudieran llevar ofrendas al santuario. Clara, ¿cómo te sientes por eso? Yo siento que el que no lo diga no quiere decir que no lo hacían. Sabemos que Ana era profeta, que estaba en el templo. Claro. Y es que antes no se mencionaban las mujeres. Johnny, el ejemplo más claro que tenemos es cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. 5,000, ¿cómo? Sin contar las mujeres ni los niños. Antes no nos contaban, pero eso no quiere decir que si en la Biblia no menciona que estaban ahí las mujeres, que ya no estuvieran. Porque las mujeres siempre somos tu defensa es suficiente. presentes. Tu defensa es suficiente. Gracias. Entonces, la persona que lleva el sacrificio, el animal que ha escogido, lo presenta a la entrada. En este caso estamos hablando del santuario, es decir, el tabernáculo, que era una tienda de campaña. A la entrada allí de el borde que tenía de una cerca compuesta de telas muy tejidas y bonitas, de colores muy atractivos. Y decía, aquí vengo yo a traer este sacrificio como un sacrificio de paz. Entonces el sacerdote le daba el cuchillo. Y el ofrendador se arrodillaba y le ponía las manos al animalito, y los pecados de la persona pasaban al animalito. Con el cuchillo que el sacerdote le dio, lo cortaba. El sacerdote tenía la vasija para recoger la sangre que iba a usar, que no era toda, era un poquito de sangre que iba a esparcir, a asperjar en el altar de sacrificio, donde iban a quemar la carne que se iba a quemar. Entonces el sacerdote procedía a coger el animal y colgarlo en algún sitio para que le salga toda la sangre, así vivo, muriendo, que el animalito estaba pateando. Ay, Johnny, qué triste eso. Yo le doy gracias a Dios que no nací en ese tiempo. Bueno, todos los que comen carne sacrifican los animales. Sí, cada animalito que se comen, así murió también. Y ahora no le sacan la sangre, porque la sangre es la que le da el saborcito, que le pone saladito. Uh-huh. Que es contrario al consejo y a la decisión del Concilio de Jerusalén, de Hechos 15. Pero punto aparte. Entonces, una vez que había salido toda la sangre, entonces el sacerdote y sus ayudantes eran los que hacían el trabajo de carnicería. Y cortaban el animal, le sacaban el pellejo y hacían. Entonces el pellejo era para los sacerdotes, un pedazo de la carne, digamos una tercera de la carne, se la devolvían al ofrendador para que vaya, como es una ofrenda de paz, para que vaya a hacer un asado con sus amigos y amigas y la familia, para que todo el mundo coma y haga la fiesta, porque era una fiesta. Cada sacrificio era una fiesta. Entonces el sacerdote esparcía la sangre que iba a esparcir, se quedaba con la parte que se iba a consumir en su familia y los otros sacerdotes, y quemaba una tercera, estoy haciendo promedios, una tercera en el altar de sacrificios. Johnny, ahora que tú dijiste que aunque nosotros no estemos diariamente o en los sacrificios matando los animales, pero cuando nos comemos una carne de un animal, los animales no fueron así, ¡ay, sí, vengan, mátenme! No salieron del supermercado. No, hicieron lo mismo. Crecieron de una vagina de un animal, de una vaca, y de allí salió y los mataron y les quitaron la vida y los tuvieron que procesar. No le sacan la sangre, como dijimos, porque la sangre es la que da el sabor. No siguen las reglas sanitarias de la Biblia y mucho menos las reglas sanitarias que la iglesia de Jerusalén registró como la norma para toda la iglesia cristiana gentil. Así que nosotros somos gentiles, de todas maneras no deberíamos comer carne con sangre, porque eso fue certificado por la primera conferencia general. Johnny, entonces debemos, las personas que usan carne deben usar carne kosher, ¿verdad? Sí, esa los judíos. Solamente se consigue
carne halal o kosher. Halal es en las carnicerías árabes, musulmanas, y kosher es en las carnicerías judías. Volviendo al texto, entonces lo compara ahora con Cristo, que estos sacerdotes que hacían esta labor, que eran... Entonces, date cuenta que el autor está señalando que estos sacerdotes son llamados. Llamados por Dios, Johnny. No se escogen a sí mismos. Entonces, da el ejemplo de el primero que fue llamado, que fue Aarón, el hermanito de Moisés. El hermanito mayor de Moisés fue el primer sacerdote y toda la familia de él entonces eran los sacerdotes. Puedes seguir leyendo en el verso 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí establece Clara algo especial, porque ya nos dijo que los sacerdotes tienen que ser nombrados. Llamados por Dios. Y que tienen que venir en genealogía, los hijos de los hijos de los hijos. Y Jesús no era hijo de Aarón. Así que el autor toma la experiencia del hermanito Abraham con un sacerdote llamado Melquisedec, que no era judío y no tenía que ver nada con Israel, porque no era descendiente de Abraham. Al contrario, Abraham le rinde tributo a él al darle los diezmos. Se llama Melquisedec. Y dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el único lugar en la Biblia donde esto aparece. En el Antiguo Testamento no existe tal cosa como sacerdote según el orden de Melquisedec. Es una adaptación e interpretación de Pablo para darle genealogía sacerdotisa o sacerdotal a Jesús, nuestro hermano mayor y salvador. Entonces, ¿puedes terminarlo de leer? Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia de lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicar porque ustedes han llegado a ser tardos en oír. ¿Oíste, Johnny? Tardos en oír. Así que le da su insultito ahí a los lectores y a los miembros de la comunidad hebrea, el hermanito Pablo. Amada Clara, debe estar obvio y absolutamente como tu nombre claro para nosotros que el argumento principal que Pablo está dando es que el sacerdocio de Jesús es especial y particular, porque los sacerdotes ofrecían ministrando con sacrificios, pero Jesús ministró con su propio sacrificio, con su propia vida. Es una vida la que se convierte en el sacrificio, y de esta manera Jesús es sacerdote y víctima del sacrificio. Es particular su misión. Y esto nos trae a colación la respuesta a la pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros con respecto a todo esto? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mira tú allí que está el oficio de sacerdocio, el oficio de ciudadano, ser miembros de la nación santa, del pueblo adquirido, el oficio de ser hijos de Dios. Y arriba del linaje escogido. Y linaje escogido. Y aquí tiene dos oficios: el rey, el reinado, la reina, y el sacerdocio. Y todo esto lo somos cada uno de nosotros, porque Jesús lo fue. Y porque Jesús lo fue, nosotros lo hemos heredado. Es decir, que el linaje de nosotros es conforme
a nuestra fe y a nuestra aceptación del Señor Jesús. Generalmente a través del bautismo, lo manifestamos con un bautismo. ¿Te gusta a ti esa herencia, Clara, de esa genealogía? Me gusta mucho. Pues esta genealogía con Jesús es la que nos da esta autoridad. Y todo esto, Clara, tenemos que tener como tu nombre claro de dónde viene. ¿Puedes leer? Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. Entonces, el hermano Moisés, que es el que diseña y construye, junto con pues todos los arquitectos y ingenieros que salieron allí por el don de Dios y por los dones y atributos que habían aprendido en Egipto, pues construyeron ese santuario. Y dice allí que el patrón, la sombra que ellos hicieron, es basado en el real que vieron que Dios le mostró al hermano Moisés. Esto nos trae a colación pues una serie de preguntas que es muy lógico hacérselas. ¿Quieres ver las preguntas? Quiero verlas. A ver, léenos. ¿Qué vio Moisés y dónde lo vio? El santuario real y físico. Ok. Entonces lo primero es, ¿tú piensas que es apropiado y legítimo hacer la pregunta de qué vio Moisés y dónde lo vio? La Biblia dice que Dios le mostró que él vio y que él escribió la descripción de lo que fue y así lo hizo. Y la pregunta de qué fue lo que vio y dónde lo vio, ¿es válida o es inapropiada? Claro que sí, porque yo pienso pudo haber sido de diferentes formas. Pudo haber sido que Dios le dio una revelación. Pudo haber sido que Dios en su infinita sabiduría y omnipotencia lo llevó allá al cielo y se lo mostró. Entonces lo que él vio sería el santuario real y físico, que él fue al cielo, en esa primera opción que tú dices, que él fue al cielo y vio. Entonces él vio esos muebles que él construye, son los que él vio allá. Tú imaginas que hay un altar de sacrificios. En el cielo están haciendo sacrificios. No. Ahora de pronto ya no te gustó. No, porque en el cielo no hacen sacrificio. Entonces, una versión representativa de la realidad física. ¿Te gusta más esa opción? Esa me gusta más. De algo terrenal, porque en el cielo no hay sacrificios. La versión bíblica, las palabras que usa es una versión de sombra y figura del celestial. Pero eso no nos explica mucho, porque ¿qué es del celestial? Y vamos a llegar a examinar esto, y lo último que podemos decir, que es la conclusión real, es que no sabemos. No sabemos. Y es importante declarar eso. Y para que vean de dónde sacamos estas ideas, léete por favor Ezequiel 1, los versos aquí señalados. El 4. Miré y he aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centelleante y un resplandor en torno de ella. Esta es una visión que recibe Ezequiel del trono de Dios. Sigue. En su interior había algo como metal. Como metal, no quiere decir que fuera metal. Resplandeciente en medio del fuego. De su interior aparecía una forma. Era una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y sus piernas eran rectas, y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Detengámonos ahí. El énfasis está en lo que el hermano Ezequiel, en la forma editorial que le está escribiendo esto, compone su escrito, indicando que él no está seguro de lo que él está viendo. Esta forma de él escribir no la usó Moisés. Moisés no era refinado como literato. Ezequiel es el más refinado, luego es Isaías, pero Ezequiel tiene una perspectiva epistemológica donde él quiere describir qué categoría de lo que él está viendo. Este es el Lucas del Antiguo Testamento. Lucas, que dice de dónde sacó las cosas que escribió y qué proceso siguió. Aquí nos está diciendo Ezequiel qué es lo que él vio y cómo lo vio.
Esto es importante porque nos da a entender que esa representación, que aquí vemos una representación que vio el hermanito Moisés, no es necesariamente, tampoco estoy contradiciendo y diciendo que con seguridad que no lo es. Es posible que en el santuario, que haya en el cielo un lugar que es un altar donde hay carbón y donde están quemando animales. Ay, no, yo no creo. Bueno, pero es posible porque dice que él vio y dio la sombra y figura. Entonces, y es posible que haya estos otros implementos que había. Para ver los implementos que había, pues vámonos a otra versión que vemos ahora aquí. Aquí está entonces los implementos. El altar de sacrificios, que si es una representación de la realidad, pues entonces es una acción. Es la acción de Jesús morir. No hay nada físico en ningún santuario celestial que sea un altar de sacrificio. Y el lavacro, que es la persona del Espíritu Santo, no hay nada que sea un lavacro. Y los panes de la proposición y la mesa, pues es la carne de Cristo, que es el pan. Tal vez ahí son panes de Santa Cena. Y el aceite corriendo por el candelabro, pues es el Espíritu Santo. Y aquí el incienso que se da, pues es la intercesión de Cristo, que son las acciones de la vida de Cristo. Este es el altar de incienso. Y luego el lugar santísimo, pues es el trono de Dios. Y los ángeles que están allí son los que vio el hermanito Ezequiel, que él dijo que era como. ¿Cómo? Y los describe. Entonces, lo que vio el hermanito Moisés, si es que él vio la realidad que describimos, la persona de Jesús, él no hubiese entendido nada. No hubiera construido nada. Uh-huh. Entonces, Dios decide mostrarle a él algo que representa esas realidades. Y que su mente podía captar. Y resulta clara, Mercedes, que todas estas implementos que él construyó son parte de la cultura del antiguo cercano oriente. Y hay dos maneras de interpretar esto. Vuelvo a repetir. Todos estos implementos que hemos hablado, inclusive la dirección de ponerlo hacia el este, la entrada, esta presentación completa con todos los implementos no es única de Israel. Hay ejemplos desde Egipto hasta Mesopotamia. Con los cuernos en los altares, todos los detalles, hay ejemplos, orientación y todo. Entonces, hay dos maneras de interpretar eso, Clara. A ver, la primera, ¿quieres escuchar la primera? Quiero escucharla. La primera es que los hebreos se copiaron del resto de la gente alrededor. La segunda es que ambos tienen un origen común. Que ambos vienen, todos ellos vienen, como todos los seres humanos venimos, de Adán y Eva, a través del hermano Noé y su familia. Es decir, que todas estas representaciones de los cuernos en los altares, en los 4 puntos, o mirar hacia el este, todas estas cosas son parte de la cultura común de la humanidad, heredada de la cultura que Dios dio y de las revelaciones de Dios que pasaron de boca a boca, y los egipcios lo usaron, y lo usaron los de Mesopotamia, y lo usaron todos los demás, porque es un origen común. ¿Qué te parece esa idea? Me gusta mucho. Esta idea del origen común enfatiza que todos somos hijos de Dios, que Dios se comunica con todos y que hay una cultura en común que nos une. Sigamos leyendo. Porque aquí cuando dice que Jesús era sacerdote según Melquisedec, vamos a leer la historia de Melquisedec. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, a los reyes... No podemos leer eso tan rápido. Eso es que... Kedorlaomer. Kedorlaomer. ¿Te gusta ese nombrecito? No le debiste poner ese nombrecito a uno de tus 3 hijos varones. Sigue. Y a los reyes que estaban con él. El rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, rey de Salem. O sea que Melquisedec era una persona que vivía en ese tiempo. Y era una persona real que después que termina la guerra y trae a Abraham con todos sus secuaces, que él tenía su propio ejército de unas 300 personas, me parece que eran, soldados con sus armas, una guerrilla, su policía privada,
y todos los otros que lucharon junto con él para liberar a los de Sodoma y de Gomorra y a los otros de los habitantes del valle. Entonces sale el rey y sale también Melquisedec. ¿Y qué pasa? Melquisedec, rey de Salem, quien era el sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Así que no era solo sacerdote. Él no era rey y sacerdote. Y él trae entonces y hace una ceremonia. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. A mí me gusta usar el nombre Dios Altísimo porque es el nombre más antiguo que se usa de manera formal en rituales en las Sagradas Escrituras. Y ahí tenemos un ejemplo. Este Dios Altísimo es el que adora el hermanito Melquisedec. Y entendemos que es el mismo Dios que servimos nosotros y que es el que llamamos Padre. ¿Tú visualizas eso así también, Clara? También. Sigue leyendo. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Trato de Abraham con el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho los votos al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni hilo ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. Yo no tomaré nada excepto lo que han comido los jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos sí tomarán parte. Porque la parte de ellos, pues no le correspondía a Abraham decidir por ellos. Pero para Abraham no quiere nada. Me encanta esa frasecita, Clara. Mira la frasecita. No tomaré ni un hilo, ni la correa de tu calzado. Nada. Entonces, de todo. Sí, esto tiene que ser una frase idiomática. Sí. Y es muy posible que hubiera un chiste detrás de eso. que lo dijera Abraham en este momento como algo de broma. Como un dicho. Como un dicho, pero porque la idea de un hilo y la correa de un calzado pues son extremos. Sí. Porque el hilo no sirve para nada, un solo hilo no sirve para nada. Y una correa de un calzado tampoco. Y sí, es que sería como los gavetes. Pero en ese tiempo era los de cordones. Cuero. Entonces, amada Clara, esas palabras del hermanito Abraham representan nuestra seguridad y nuestra confianza de que todo está en Dios. Nosotros hemos de confiar exclusivamente en Dios. Nunca hemos de poner nuestra confianza en nadie más. Todo lo tenemos y todo lo recibimos y todo lo podemos en Cristo Jesús. Leamos por último el comentario de Elena de White. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo y ordena sus sucesos. Dios está en control y solo lo necesitamos a Él. No necesitas ni un hilo ni la correa de un calzado. Ni un cordón de zapatos. Todo te lo da Dios. La invitación entonces es a confiar en este Dios que provee todo a través de nuestro sacerdote, Cristo Jesús. ¿Tú aceptas esa invitación? Lo acepto y lo amo. Muchas gracias. Muchas gracias.